vos otra vez, Rocco, en foto. Qué cosa. Bueno, son las ideas las que importan. Buonasera. Buenasera, pero vos tenés algún problema con que se te vea la cara o te gusta cómo salís en las fotos? No, me gusta como salgo en la foto, digamos. No, tengo un poco de fobia, esa es la verdad. Me imaginaba. Bueno, no Mira, importa, te escuchamos, te escuchamos. no, Sí, sí, pero da un poquito de fobia. antes de hablar quiero decir dos cosas, Sandra. Es muy Bueno, importante el chivo que pasaste, porque si nuestra oyentada da una mano, podríamos tener, por ejemplo, un colaborador extranjero. claro, que querría ser vos. Sí, podría ser yo. Ni lo sueñes, hay millones de prioridades antes que tenerte a vos como corresponsal. Te Claro, necesitamos acá y si es posible verte la cara, mejor. Pero vamos con la la foto. próxima. Vamos con la Bueno, foto. y luego otra cosa, antes de hablar un poco de supremacismo, respecto de lo que decían antes ustedes, Sí, que nuestra oyentada esté al tanto. En Israel hay un partido comunista. sí, claro. Y de hecho, la semana pasada vimos al presidente Milei que fue a Israel, habló en el Parlamento de Israel, que se llama Knesset, Knesset, Knesset. y ahí hubo una cosa de lo más interesante. El diputado por el Partido Comunista de Israel y del movimiento Hadash, un tipo que se llama Ofer Kasif, se levantó del, del Parlamento y se fue efectivamente para no escuchar al presidente Milei en la locución. Vamos con No, Casif, vamos con Casif. para Quiero, que, te reinterrumpo un casito ahí. Ofer es amigo mío, es hijo de argentino, Ah, habla mira muy vos. bien castellano, lo podemos entrevistar en algún Ah, momento, pero no pero se ¿qué puede te ahora, parece, Cholito? Por porque, no, supuesto. porque Ofer es hijo de argentinos, habla muy bien, habla muy bien español y vive en un kibutz. El problema es que no lo podemos entrevistar generalmente a esta hora porque son 5 horas más, ahora son las 3 4 de la mañana. Entrevistarlo temprano. Pero sí, sí, pero hay, digamos, quiero decir además, lo dije y te interrumpo este momento, que el Partido Comunista Hadash tiene 7 diputados, él es uno de ellos, y el presidente del partido es un árabe musulmán dentista de Haifa, que se llama Abus, y que es el secretario general del partido. Simplemente para que se sepa, lo sacaron a empujones meses atrás por decirle en la cara a Netanyahu que era un genocida que mataba niños en Gaza. bueno, excelente, mandale saludos. Jorge tiene relaciones por todas partes, ¿viste, Rocco? Sí, 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 Va a con la casa de Cristina, Cristina, con los comunistas en Israel. conoce al comunista de Israel. Es increíble, pero imprevisible, Jorge. A los comunistas calabreses no nos lleva a hablar con Cristina, pero bueno, en fin, No, no, a las eso de lo vamos a Almagro, a ver. las chicas de Almagro tampoco nos invitan, no, un desastre. Bueno, empecemos con los supremacismos. Muy bien. Esta palabrita, Sandra, me interesa que la empecemos un poco a conversar, porque creo que efectivamente en la Argentina que nos es contemporánea estamos frente a dos tipos de supremacismos, un supremacismo mafioso y un supremacismo fascista, y entonces me gustaría un poco historizar esa palabra, sobre todo de cara a tratar de conjeturar o hipotetizar qué debería ser el campo de la emancipación o qué podría ser el campo de la emancipación frente a ciertas modalidades de estos supremacismos. Bueno, supremacismo es una palabra que se asocia mucho más rápidamente con el fascismo que con la mafia. ¿Por qué no empezamos por hablar de qué se trataría Sí, el sí, supremacismo mafioso? exactamente. Pero mira, antes del supremacismo mafioso vamos a hablar un poquito del supremacismo en términos generales, porque Ah, dale, dale. es una palabra, Sandra, que alude a una creencia, podríamos decir, o para decirlo incluso un poco más precisamente, alude a una ideología. Ahora, esa creencia o esa ideología, ¿dónde se asienta? En una idea, que es la idea de superioridad de unos sobre otros. O sea, esa es una idea supuesta, ¿no? Una idea conjetural, donde un grupo sería superior a otro grupo humano por distintas cuestiones. Hubo supremacismos por cuestiones raciales, el arianismo fue un supremacismo racial, pero también hay un supremacismo de tipo genérico, hay Claro, el supremacismos, patriarcado es un ah, supremacismo de tipo genérico. exactamente. Luego hay supremacismos religiosos, los fundamentalismos son eso. Y también hay supremacismos políticos, clasistas, sociales, por ejemplo, la segregación.
cuando hay segregación social, eso también es una forma del supremacismo. Y mira, voy a hacer un ejemplo para que lo identifiquemos inmediatamente. Y ese ejemplo lo voy a anclar al gran país del norte, a Estados Unidos. Ujú. En ese Estados Unidos que nos es contemporáneo, podemos identificar un supremacismo blanco. Ese supremacismo blanco en general se suele conocer como white power, o sea, como poder blanco, que es un poder racial, clasista, político, social. Ahora, ese supremacismo blanco, ese white power, ¿qué hizo últimamente, el año pasado? Contribuyó a la victoria de Trump, del actual presidente de Estados Unidos. Y, Ujú. y Trump, a ese supremacismo blanco, le hace guiños permanentemente, todos los días. Mira, el último guiño que vi, por lo menos en una red social, en Instagram, Trump tenía que hablar, tenía que dar un discurso en una escena. Estaba un policía negro detrás de él y mandó a una mujer rubia, blanca, que iba con él, a rajar al policía negro de esa escena. Bueno, ese es un acto supremacista. Ahora, históricamente, un ejemplo, uno de los ejemplos más dramáticos del supremacismo histórico, lo encontramos, por ejemplo, en Goebbels, en Joseph Goebbels. Ese tipo, ¿qué había hecho? Había elaborado una serie de tesis sobre la superioridad física y también sobre la superioridad mental de los blancos. Ujú. Y si pensamos en la Italia del siglo XX, Mussolini. Pero blancos, ¿quiénes eran los blancos? ¿Los judíos no eran blancos? Por eso te digo, ideas supuestas de Ah, superioridad. El supremacismo siempre se basa sobre una idea supuesta, no importa que sea verdad, es el efecto de verdad no, casi nunca, es verdad. exacto, que casi nunca, pero está contrabandeada de esta manera. Y en Italia, Mussolini, que fue influenciado por la política de la Alemania nazi, ¿qué hizo? Promulgó también los años 30 las leyes raciales. Y si pensamos en Alemania, un tipo como Hitler promovió también un nacionalismo racial. Ese nacionalismo racial lo llevó a autoproclamarse Führer, ¿no? El conductor supremo de esa experiencia en el año 34, y luego ese supremacismo, ¿qué implicó? Llevó a la raza aria a uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad, la Shoah, el holocausto, ¿no? Que ahora se está replicando bajo otras facetas en otros lugares del mundo. Ahora, Ujú. si pensamos en el continente africano, en el corazón del siglo XX, y concretamente en un país como Sudáfrica, Sandra, también hubo segregacionismo, también hubo supremacismos, fue el apartheid. Bueno, Efectivamente, ahora últimamente están acusando a los negros de hacer un apartheid para los blancos. sí, 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 son formas especulares y engañosas, Sí, de las que pero se abusan, usan y abusan de ese tipo de figuras. exactamente. Entre el 48 y entre 1948 y 1990 en Sudáfrica efectivamente hubo apartheid. ¿Qué es el apartheid? Una política de segregación. O sea, se apartaron a la gran mayoría negras a zonas delimitadas que eran los bandustanes, o sea, como suerte de villa, ¿no? Villas miserias. Ahora, eso que implicaba que los blancos, que los afrikaners, las minorías intensas, pudieran gobernar un país Ujú. habitado mayoritariamente por negros. Ahora, si esto se acepta, me parece que resulta evidente que a lo largo de la historia de la humanidad, los supremacismos siempre han conducido a grandes dramas humanos, Sí. a grandes hechos de sangre y barro de la historia. Y ahora vamos a hablar de dos supremacismos que podemos identificar en esta Argentina que estamos habitando. Ujú. Y esas dos modalidades yo creo que están empalmadas con la acción de la violencia sostenida. Cuando digo violencia sostenida, Sandra, me refiero a una violencia repetida, una violencia que se repite. Y, y en la Argentina, las clases trabajadoras estamos bajo el martillo o bajo la motosierra de una violencia sostenida. Ahora, la violencia sostenida, yo creo que tiende a anestesiarnos, a zombificarnos. Y la violencia sostenida es un mecanismo psicológico. Ahora, ese mecanismo psicológico responde a un proyecto político, que es el proyecto político de Milei, indudablemente.
¿Y cuál es el propósito de este proyecto? Afectar el lazo social, romper vínculos sociales y luego naturalizar la desigualdad. A otro que no es como vos le podés hacer cualquier cosa porque es un inferior, es un desigual. Entonces lo puedes meter preso. A eso quiero llegar. Ahora, la violencia sistemática no puede formar parte de la vida política, no podemos naturalizar eso. Porque cuando la violencia sistemática se incrusta en la vida política, se vuelve una especie de síntoma. El síntoma de poderes sucedáneos, de poderes complementarios que pueden, o concurrentes, el poder fascista y el poder mafioso. Bueno, esos poderes, Sandra, se organizan alrededor del antagonismo absoluto, del antagonismo radical contra las fuerzas populares, contra los representantes y las representantes de las fuerzas populares y contra las clases trabajadoras. Cortame porque no estoy mirando el tiempo cuando llegue al límite, por favor. Bueno, dos minutitos más. Bien, entonces hablo de la primera modalidad del supremacismo, que es la emboscada. ¿La emboscada qué es? Es básicamente una acción que tiene dos componentes, sorpresa y ocultamiento. O sea, un bosque. Y un bosque. Un bosque, pero también una gran manifestación popular. Sabac Montiel, el primero de septiembre del 22. O sea, hay un ser que se oculta para sorprender a otro, para afectarlo, para matarlo, para meterle una bala o dañarlo. Bueno, esa modalidad específica de la violencia hace al sigilo. Y de hecho, el corazón del poder fascista, Sandra, del poder fascista por lo menos de este fascismo que nos es contemporáneo, es el sigilo. Estamos frente a un fascismo de tipo sigiloso. Quiero decir que el sigilo anida en el núcleo más íntimo, en el corazón del poder fascista. Y la emboscada, efectivamente, es sigilosa por su propia índole, por naturaleza. De hecho, ¿qué hace un agresor? Se camufla en el ambiente, como decía vos, se camufla efectivamente en una selva, en un bosque, en una gran manifestación urbana, permanece en esa escena para pasar desapercibido y en algún momento pega un zarpazo. O sea, se mete en la selva, en el bosque, en la gran manifestación popular como una segunda piel y luego en el momento oportuno pega el zarpazo. Bueno, esa es la figura de Sabac Montiel, que el 1 de septiembre del 2022, camuflado en la movilización popular, trató de matar a la ex vicepresidenta y a la expresidenta. Bueno, el sujeto que elige la emboscada como una forma de ofensiva, en realidad habla de la condición de un poder, del poder que la habilita. Bueno, la condición del poder fascista es la cobardía, porque es un poder que efectivamente elige la emboscada, que es un acto esencialmente cobarde. Ahora, para terminar, ¿quién es Sabac Montiel? ¿Quién fue? Fue el ejecutor, desde mi punto de vista por lo menos, el ejecutor material de la tentativa de asesinato en contra de la presidenta, el ejecutor material de una emboscada y también el ejecutor material de una modalidad supremacista, que es denegatoria de la otredad. Eso es el primer elemento de ese supremacismo de tipo fascista que ha dado pie, luego de esa tentativa de magnifemicidio, al actual gobierno del presidente Milei. Vamos a desarrollar esta idea que es compleja para tratar de entender qué deberíamos hacer nosotros y nosotras post la gran manifestación del miércoles, ¿sí? Bueno. Muchas gracias. Gracias a vos, Rocco. Un beso. Un abrazo grande. Buenas noches. Un abrazo. Abrazo grande. Nosotros tardamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando.